Ahí sí. Sí, llegó el Bueno, mensaje, sí. la intención es lo que vale, No, pero es llegó lo el que nos mensaje de proporcionó que la está universidad. grabando. Llegó el mensaje de que está Perfecto, grabando. perfecto, muchas gracias. Entonces, lo bonito de nuestro lenguaje, que tiene una riqueza etimológica y que siempre es bueno abordar. La otra vez estaba hablando con mi mujer sobre la palabra amor. Y cuando uno está desenvolviéndose en el contexto anglosajón, uno trata de buscarle a la palabra love, de dónde viene, no tiene la riqueza que tienen nosotros. Pero si nosotros analizamos la palabra amor, uno puede saber que está compuesta por a y por mor. A viene del latín, que es sin, y mor viene del griego en razón de, sin razón de. Entonces, esa riqueza de nuestro lenguaje, que son las lenguas romances, hay que aprovechar. Y nosotros no podemos menos que aprovechar. Entonces, la palabra derecho, ¿de dónde viene la palabra derecho? La palabra derecho viene de las voces rectum, de recto, recto, regla. Y nosotros llegamos al recto, regla, en el sentido de el deber ser, no en el sentido de que la carretera esté recta, sino en el sentido del deber ser. Y el deber ser es lo que distingue a la norma jurídica de otro tipo de normas, como por ejemplo las reglas técnicas. Las reglas técnicas que les permiten a usted armar un mueble. Es un conjunto o una receta de cocina, es un conjunto de instrucciones para el mejor logro, pero no hay un deber ser involucrado. Pero ustedes me pueden decir, pero existen otro tipo de normas que también nos indican un deber ser, como podrían ser, por ejemplo, las normas religiosas o las normas morales. Bien, razón tendrían en levantar la mano y decir, pero yo le respondo de esta manera. Y es que lo que distingue a la norma jurídica, por favor, esto anótelo, porque esta es la primera pregunta de certamen oral. ¿Qué es lo que distingue o qué es lo que caracteriza a la norma jurídica dentro de otro conjunto de normas que no son jurídicas? Por una parte está el deber ser, pero no solo ello, porque el deber ser no me permite individualizar a la especie totalmente dentro del género norma, porque existen normas que son morales, normas que son religiosas y que también nos indican un deber ser. También yo hablando con mi mujer, y mi mujer no es chilena, es ucraniana, me criticaba por yo darle dinero a una persona que la estaba pidiendo en la calle. Yo le dije, oye, esto no depende de mí. Yo soy católico, y es una norma del código canónico ejercer la caridad. No queda a discreción del católico ejercer la caridad o no. Al católico que entiende el catolicismo, por supuesto. El católico que conoce el código canónico. El católico que conoce el código canónico debe entender que la caridad no es solo una virtud, sino que es además una exigencia. Y esa exigencia está contenida en el código canónico. Entonces yo no estoy más que obedeciendo los imperativos del código canónico. Yo no puedo discernir, decir, a ver, tíreme el aliento. ¿Usted es alcohólico o no es alcohólico? No puedo discernir, no me corresponde a mí ese juzgamiento. A mí lo que me corresponde es obedecer los imperativos normativos del código canónico. Es que me considero un católico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estaba comentando esto? Porque si yo les digo que el derecho se distingue dentro de otras normas, como las normas técnicas, por ejemplo, para realizar un plato de comida, para armar un mueble, porque esa expresión de un deber ser, eso es correcto. Me permite individualizar la especie, norma jurídica,
de otras especies de normas, como normas técnicas, en ese sentido, pero no me permite individualizar completamente la especie, porque me la deja pegada a otras normas, como las religiosas, como las morales, que también son expresión de un deber ser. Cuando el código canónico contiene el ejercicio de la caridad, no está diciendo si usted quiere, hágalo. Honra a tu padre y a tu madre. No está diciendo, mira, si tú quieres, algún día hazlo y otro día no. No, es una expresión del deber ser. ¿Qué es lo que distingue entonces a la norma jurídica de todo el conjunto de normas? O en otras palabras, ¿qué es lo que distingue a esta especie dentro del género? La respuesta es que además de ser una expresión del deber ser, anótenlo por favor, después no se quejen, es que es exigible en términos coactivos, es decir, por la fuerza. El incumplimiento de una norma jurídica lleva aparejado la posibilidad de exigir su cumplimiento por medio de la fuerza, por medio del uso legítimo de la fuerza. Desde que surgen las teorías de los contrapolistas, como ustedes pudieron quizás haberlo visto en el colegio, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Thomas Hobbes, desde que surgen las teorías de los contrapolistas se entiende que nosotros renunciamos al uso de las armas o al uso de la violencia y se lo entregamos a un ente que monopoliza esta violencia. Este ente se denomina Estado. Renunciamos a nuestras armas, se las entregamos al Estado para que el Estado monopolice la fuerza, quedando por regla general prohibido el uso particular de la fuerza. Entonces, cuando yo estoy afirmando ahora de que la norma jurídica se especifica como especie del género norma por la circunstancia de ser expresión de un deber ser, y además por la circunstancia de que frente a su incumplimiento es posible, por la palabra posible, exigirla por vía coactiva, me refiero a que es posible invocar el poder estatal para que el poder estatal sea quien exija el cumplimiento de ella. Ejemplos. Vamos al ámbito comercial. Ustedes tienen un contrato con una persona, con una empresa. Ese contrato se incumple. Frente al incumplimiento de ese contrato, uno puede solicitar el uso de la fuerza. ¿Cómo se solicita? Con una demanda judicial. La demanda se le notifica a la otra persona, el juez corroborando que efectivamente hay un incumplimiento del contrato va a ordenar pagar. El juez no le va a suplicar, no le va a pedir, la sentencia va a decir, mire, si es de su mejor parecer, pague, si no, no pague. No, el juez va a ordenar que el incumplidor pague. Y eso es incluso a costa del patrimonio completo de esa persona. Y ahí lo van a embargar. Y el embargo, ¿cómo se realiza? Por un receptor judicial, que es un ministro de fe, más el auxilio de carabineros, llegan 2 carabineros, un receptor, y se contratan a unos pionetas que llegan con un camión 3/4 a sacar todo. Eso es el uso legítimo de la fuerza. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, aprovechando que estamos en streaming. No. ¿Va a decir algo o no va a decir algo? ¿No? Por eso es cuando tú... ¿Qué es su nombre? Ignacio. Ignacio, a ver, estamos Ignacio Daniel Esteban. Ignacio. Eso llamo Felipe Ignacio. Bonito. Van a ejercer como su labor, estar acompañados de un carabinero para hacer detención si queda así fuese necesario. No, ¿No? es parecido, pero como dice Porque Silvio Rodríguez, tiene una canción que dice, no es lo mismo, pero es igual.
No es lo mismo porque y esa es la razón de esta unidad introductoria. Vamos a comprender que lo que usted está hablando se mueve dentro de la esfera del derecho público. Sí, claro. Pero lo que yo estaba hablando antes se mueve dentro de la esfera del derecho privado. Entonces, en el ámbito del derecho público, Carabineros, cuando se enfrenta a una persona que se pasó una roca y lo va a detener, no tiene que esperar que lo tengo que ir a demandar, que lo demanda en tribunal. No, Carabineros actúa directamente porque representa una potestad pública. En cambio, el fiscalizador, dado que no representa una potestad pública, requiere de alguien, de una autoridad que sí la represente. Por eso tiene que estar acompañado de Carabineros. Es típico el ejemplo del Transantiago, que se sube con usted pagó, no pagó, entonces si no pagó, no puede expulsarlo. Es algo que vaya con Carabineros, pero quien lo expulsa no es el que tiene esa maquinita, que es una persona que lo contrata, es Carabinero, porque está investido de una potestad. Y hay que distinguir, y esto también es pregunta de certamen, lo que es la potestad de la autoridad. La autoridad viene de la palabra autoritas, la potestad viene de la palabra potestas. Y esto viene del derecho romano, donde en el derecho romano, quienes representaban la autoritas o la autoridad eran las personas más inteligentes, los juristas. Mientras que la potestad era representada únicamente por quien tiene el monopolio de la fuerza. Por el príncipe, por el emperador. Solo detentaba la potestad, más no la autoridad. La autoridad estaba centrada en los filósofos del derecho, en el Senado, pero no detentaban la potestad. Entonces, detentar la potestad, como la detenta el Servicio de Impuestos Internos, y lo vamos a estudiar en Derecho Tributario, el Servicio de Impuestos Internos detenta la potestad. Y en el ámbito laboral, la potestad, ¿quién la representa? ¿Quién la detenta? Si no sabe, la Dirección del Trabajo tiene la potestad, si llega a fiscalizar. No le pregunta si quiere o no quiere ser fiscalizado. ¿La dirección o la inspección? La Dirección del Trabajo, dentro de la cual está la inspección. Entonces, la Dirección del Trabajo es la autoridad. Disculpe, ¿puede repetir? No, la potestad. La potestad representa el monopolio de la fuerza, mientras que la autoritas es expresión del saber. Así nacen las palabras. La inspección del trabajo. Pero todavía no nos vayamos metiendo ahí porque quedémonos en la etapa introductoria. No, sí, es por una cuestión general. ¿No? Inspección del trabajo tendría que hacer una superintendencia. No sé, Claro, es una división dentro. fiscalizador. Claro, dentro de la unidad administrativa. Estos son entes de la administración del Estado. ¿Ya? Tanto en la Fiscalía Nacional Económica, que es un ente dentro de la administración del Estado, la Dirección del Trabajo, ente dentro de los Servicios de Impuestos Internos, tanto así que es el presidente quien los nombra. Dentro del Poder Ejecutivo, de ahí nace para abajo. Señor. Consulta. Siguiendo el derecho público y el derecho privado. Está tomando, por ejemplo, lo que es la ley de tránsito y el código de comercio. ¿Ya? Los dos tienen distintas potestades. Son dos mundos distintos, pero vamos a ver de inmediato. Un segundo, no se emocionen tanto, pero que puedan mirar. Entonces, bueno, aquí está lo que le acabo de hablar. Entonces vamos a entrar ahora a tratar distintos binomios de la expresión derecho. Bueno, ya cumplimos con una primera tarea, que es especificar a la norma jurídica como especie dentro de otras normas que existen. Bien, sí. Ahora también nos tenemos que tratar otro punto, y es abordar la problemática de que incluso dentro del ámbito jurídico la expresión derecho se utiliza de distinta manera para significar distintas cosas. Todos los términos es una expresión multívoca. Como ustedes en silla, ya todos sabemos lo que es silla, pero incluso en el contexto jurídico, ustedes dicen derecho
no todos vamos a entender lo mismo, porque existen distintas acepciones de la voz derecho. Entonces vamos a tratar el primer binomio, derecho subjetivo y derecho objetivo. Mientras el derecho subjetivo apunta a la arbitrariedad del derecho, el derecho objetivo apunta a la exterioridad. El derecho objetivo es el conjunto de normas que existen dentro de un determinado sistema. Ese es el derecho objetivo. En cambio, el derecho subjetivo está orientado a la titularidad de quien lo determina. Vamos al tiro a especificar. Acá existen tres relaciones entre nosotros. Primero, la relación entre ustedes y la universidad, la relación entre la universidad y ustedes. Primera relación. Además, existe otra relación, que es entre la universidad y yo, y entre yo y la universidad. Ustedes tienen un vínculo con la universidad que a ustedes lo obliga a pagar un arancel. Y la universidad, a su vez, está obligada a prestar los servicios educacionales. Y para prestar los servicios educacionales, la universidad me obliga a mí. Dice, a ver, tú eres obligado. Ahora, ¿estás de acuerdo con ser obligado? Sí, estoy de acuerdo. Entonces celebremos un contrato de honorarios. Pero soy distinto yo a otros profesores. El profesor que es de planta es un profesor que está sujeto al derecho laboral. Yo jamás me sujetaría al derecho laboral, porque me impone a mí el derecho laboral, me impondría respecto a la universidad subordinación y dependencia. Yo no estoy subordinado a la universidad. Tengo mi ámbito de discreción. Un segundo, por favor. Tengo mi ámbito de discreción. Si la universidad me dice, oye, es que sabes que hay un problema, hay que hacer una extra, no, yo no lo voy a hacer. Eso anda a hacerse al profesor de planta. Porque él es tu subordinado. Yo no soy tu subordinado. Yo soy tu par. Porque estamos en un vínculo civil de prestación de servicios. Por eso es que es tan importante lo que yo les dije en un comienzo, que es que se entendió. En cambio, un trabajador no puede decir, no, es que yo entendí, compadre, tú eres mi subordinado. Yo tengo una empresa en la cual tengo a ciertas personas sujetas a una prestación civil de boletas de honorarios y a otras personas sujetas a el derecho laboral. Yo necesito, para que mi empresa se pueda desenvolver correctamente, personas que estén subordinadas a mí. Y también necesito personas que estén en un ámbito de igualdad. Ni un 100% de una, ni un 100% de otras. La universidad tiene esa misma necesidad. No tiene por qué contratar a puros profesores de planta, contratar a ciertos profesores de planta que quieran subordinarse a la universidad, y a otros que no quieren subordinarse a la universidad, pero les gusta hacer clases. Y me encanta hacer clases, por eso es que hago clases, no lo hago porque me paguen algo. Pero nunca lo haría de forma subordinada. ¿Sí? Pero usted no estaría subordinado en temas de horario y el día que... Vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, un paso atrás. El vínculo que tienen ustedes con la universidad es un derecho subjetivo. Ustedes tienen el derecho subjetivo de exigirle a la universidad la prestación de servicios educacionales. La universidad tiene el derecho subjetivo de exigirle a ustedes el pago de un arancel. Yo tengo el derecho subjetivo de exigirle a la universidad el cumplimiento de el contrato de honorarios, que es el pago de los honorarios, pero es un sueldo. El sueldo lo recibe el profesor de planta. No lo recibe el profesor de honorarios. Quien tiene que venir a los actos, esos que se hacen al inicio del año académico, es el profesor de planta. Yo jamás vendría a un acto. ¿Ya? Entonces, hay que distinguir el derecho subjetivo que se tiene en un ámbito civil al derecho subjetivo que se tiene en un ámbito laboral. Y eso nos lleva al paso siguiente, que es la segunda derivada que usted menciona. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué pasa en caso del incumplimiento de una de estas obligaciones? Es distinto el incumplimiento en un caso laboral al incumplimiento en un caso civil. A mí la universidad me pregunta, ¿usted le gustaría prestar servicios para nosotros los lunes a esta hora y esta hora bajo la posibilidad de solicitar
que la clase se realice de una forma 100% remota? Sí. Y si yo incumplo, se va a acarrear el incumplimiento de un contrato de honorarios, pero no el incumplimiento de un contrato laboral. Es distinto. Entonces, ¿por qué yo estoy obligado a realizar ciertas funciones? Estoy obligado a realizar ciertas funciones porque fueron los términos en los cuales yo quise obligarme. Voy al tiro a satisfacer su duda. En cambio, el trabajador, que es un subordinado, no necesariamente tiene que prestar su consentimiento para todo lo que haga. Por ejemplo, si el curso de legislación empresarial se dictase, no sé si es así, acá en la sede de Vitacura, pero además en la sede de San Joaquín, ¿no? Sí. Además en la sede de San Joaquín, el profesor, el abogado de planta, está obligado a, si el empleado le dice, oye, el otro semestre pasas a San Joaquín. No, pero es que no fue lo que tú dijiste. ¿Cómo dijiste? Porque es un subordinado. Está subordinado. El empleador, el empresario requiere para que la actividad se desenvuelva de la mejor manera, requiere que existan personas subordinadas, que no chisten y que obedezcan. Por eso es que también tiene una contrapartida, que es velar por la seguridad. Si yo vengo caminando desde el ingreso a esta universidad hasta la sala con un profesor de planta y había cera en el piso porque alguien limpió mal y nos caímos los dos, ellos no, la universidad no tiene ninguna responsabilidad respecto a mí, la tiene respecto a su trabajador. Entonces la ambulancia lo va a tomar a él y a mí me va a dejar tirado ahí desangrando. Bien, porque él no tiene esa responsabilidad del empleador respecto de mí. Somos distintos, ¿ya? Por eso es que va a ser tan importante que ustedes distingan si hay un vínculo laboral o no hay un vínculo laboral. ¿Qué me está pasando? Pero ¿y qué pasa en caso de incumplimiento? Disculpa, esto como que se prende y se apaga, ¿o no? Como que me da calor y me da frío. ¿Cómo se puede como apagar forever o prender forever y sacarme literalmente el chaleco? ¿Cómo lo podemos hacer? Tiene que llamar al chico de... Porque como que me da calor y frío. Ya, pero prefiero que me dé frío que me dé calor. Dígase. En el caso de incumplimiento ante boletas de honorario, ¿Ya? ¿eso es una demanda civil? Una demanda civil. La universidad me debería demandar civilmente para poder obligarme a realizar este curso. Si es que yo digo, ¿sabes qué? No lo quiero realizar en esa modalidad. ¿Y se puede tomar como un incumplimiento de contrato? Sí, un incumplimiento de contrato civil. Ah, ya. No, esa sería ¿Cuál sería la un litigio de 10 años. Tendría que litigar la universidad con un abogado 10 años por lo menos, para ver si 10 años atrás tenía que dictar o no dictar el curso. ¿Y cuál sería la diferencia ya con un contrato de trabajo? Es que no logro ver cómo la diferencia entre la demanda civil versus otro tipo de demanda. Que en un contrato de trabajos, el empleado no tiene que expresar su voluntad para el desarrollo de las labores. El único instante en que el empleado representa su voluntad es cuando va a la entrevista y dice, ok, acepto. Pero aceptando los términos de la actividad, el empleador tiene lo que se denomina el jus variandi, que lo vamos a estudiar, que es el derecho de variación. Y puede cambiarlo de horario, puede cambiarlo de lugar de trabajo bajo ciertas condiciones. Entonces, si en la entrevista de trabajo mira, entra a las 9, sale a las 5, después si no sabes qué, entras a las 8 y sales a las 4. No, pero es que no fue lo que... ¿No entendiste? ¿No entiendes lo que es una relación laboral? Yo tengo el derecho como empleador a realizarte esos cambios, sin preguntarte si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo tengo derecho a cambiarte de acá a... Se enfermó el profesor de legislación empresarial en San Joaquín y resulta que es posible combinar las dos secciones de legislación empresarial de acá, entonces perfectamente van a trasladar al otro profesor allá, pero a él, a mí no. Pero en ese caso sería, por ejemplo, si el contrato no está especificado ¿Y qué contrato? ¿En el civil o en el laboral? laboral. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes le podrían hacer eso, el cambio de horario o cambio de dependencia, si es que no estuviese explícito en el... Pero yo soy civil. No, pero póngase en el... Que yo fuese laboral. Claro. Perfecto, ¿ya? Si usted le dice, en el contrato dice que trabaja de 9 a 6 o 9 a 5, ¿sí? Y después le dicen, no, dice que ahora te voy a trabajar de 10 a 1 hora. Sí. ¿Y lo podrían hacer? Puede hacerlo. ¿Que esté explícito en el contrato? Sí. Puede hacerlo. ¿No debería ser un anexo? Es el derecho. No. El anexo de contrato se requiere
cuando se van a cambiar las obligaciones que requieren el consentimiento mutuo. Pero hay ciertas obligaciones, y eso es lo importante, que no requieren del consentimiento mutuo. Por ejemplo, la realización de las tareas en un lugar diverso. No se requiere de la voluntad del trabajador para que una persona que está cumpliendo labores de vendedora en Movistar Paseo Mada la cambien al Costanera Center. Ella no puede decir, es que no estoy de acuerdo, es que nadie te está preguntando si estás o no estás de acuerdo. Te estoy diciendo que tienes que hacerlo. No me interesa si tú quieres o no quieres, porque tú eres subordinada mía. Yo no soy subordinado de la universidad, yo soy un par de la universidad. Si la universidad me quiere hacer cualquier cambio, requiere de mi consentimiento. Si no, no se puede. Tiene que honrar el contrato que se celebró. Aunque esté explícito en el contrato, si como su horario de trabajo es de lunes a viernes de esta hora a esta Lo voy hora. a poner de esta forma. La universidad me dijo, oye, legislación empresarial de esta hora a esta hora. Si la universidad me dice mañana, ¿sabes qué? Cambiamos. Y va a ser legislación empresarial, pero el martes de esta hora a esta hora. Yo le voy a decir, no. Pero ¿cómo debes? No, ¿por qué debo? Si tú quieres modificar lo pactado, tú estás obligada a nuevamente tener mi consentimiento. Pero En el ámbito laboral, en cambio, no existe eso. Existe el ius variandi, que es el derecho de variación que lo detenta el empleador que requiere la dirección de la empresa. Entonces, hay ciertos aspectos, no todos, ciertos aspectos que el trabajador, que el empleador, perdón, puede modificar sin la necesidad de un consentimiento del trabajador, como por ejemplo mover en una hora el ingreso y la salida, como por ejemplo cambiar el lugar en que se realizan las tareas. A mí no me pueden cambiar de acá a San Joaquín si es que yo no expreso mi voluntad, sería ilegal. Pero el trabajador sí lo pueden cambiar y no tiene nada que decir. Nada que decir. Pero al mismo tiempo existen ciertos parámetros, por ejemplo, si en el caso de, si yo estoy trabajando en Santiago, de Sí, existen ciertos parámetros, no lo pueden cambiar al trabajador a Viña. No, Existen parámetros, por eso es que fui cuidadoso en decir Paseo Humada al Costanera Center, Vitacura a San Joaquín, pero bajo ningún respecto lo podrían cambiar de acá a Valparaíso. Eso no. O sea, tiene sus límites el ius variandi. Una hora sí, 3 horas no, eso no. Entonces pero son elementos que no se dan en una relación civil o comercial. un cambio así, de aquí a Viña, ¿De cuál? ¿De laboral? laboral, Ya. podría estar sujeto a un anexo, porque ahí ya Sí, pues, ahí se requería, ahí sí que se requería anexo. un monto adicional. Sí, por supuesto, y el trabajador dice, oh, mira, sé que voy a tener que trasladar, así que tenéis que subirme. Porque voy a tener que pagar peajes, benzina, ya más me voy a cansar más. Así que súbeme el sueldo. No es que no estoy de acuerdo, bueno, entonces no. El contrato laboral va a regir respecto acá. Hay que entonces te despido un justificado de demanda laboral. ¿Se entiende? ¿Verdad? Dígame, señor, ¿su nombre? Mario. Mario. Me va a costar aprenderme los nombres, pero una vez que me lo aprenda. Profesor, en el ámbito civil, cambiando un poco el ámbito, valga la redundancia, ¿usted no tiene ninguna protección contra accidentes? No. Nada, No. nada. Bueno, ahora sale una nueva legislación que incluso al boletero también paga un seguro, pero el Estado el que sacó eso hace poco. Pero no es el empleador el responsable, ojo, de mi integridad física y psíquica. En cambio, en el ámbito laboral, sí es responsable el empleador de mi integridad física y psíquica. Ya esto va a sonar chistoso porque yo soy hombre, pero quizás porque es chistoso se van a acordar más. Supongamos que estamos yo y el profesor de marketing de al frente. Supongamos que el profesor de marketing sí es un subordinado independiente de la universidad, más no yo. Y supongamos que hay una profesora que acosa sexualmente a los profesores. Ya, por más feos que sean, los acosa sexualmente. Si a mí me acosa sexualmente, la universidad no tiene nada respecto de mí, de que, oye, pero oye, no me protegiste, porque ¿por qué te voy a proteger si tú eres trabajador honorario? No eres mi subordinado, pero sí respecto al otro profesor. El empleador pesa por su cargo la integridad, el cuidado de la integridad física y psíquica del trabajador. Es de su cargo. No, pero es que no lo quiero, que no me importa, dice el Estado, si tú quieres o no quieres. Dado de que eres tu subordinado, la contrapartida de que sea tu subordinado es que tú estás obligado a velar por su integridad física y psíquica. Pero no está obligado la universidad a velar por mi integridad física y psíquica, que tengo un contrato de honorarios. ¿Se entiende? No así, por ejemplo, un estudiante que haga eso mismo.
¿Cómo? O sea, hay cosas Entre estudiantes. ahí la universidad puede. Sí, pero ahí la universidad no va a estar obligada para con el estudiante porque exista o no exista un contrato laboral o porque exista o no exista un contrato civil, sino que es otro ámbito del ordenamiento objetivo que obliga a la universidad a respetar, a velar por la integridad de los estudiantes. Si usted quiere poner una universidad, tiene que proteger al estudiante, pero no porque existe un contrato de trabajo con el estudiante, no porque existe un contrato civil con el estudiante, sino que es porque la legislación de educación impone ese conjunto de obligaciones. No, que si tú haces bullying, ¿quién es el responsable del colegio? Tú permitiste, no quisiste, tú permitiste que se diese ese bullying, pues tú eres responsable del colegio. Pero ¿qué? Si él no me está prestando servicio, no sea payaso, si es un estudiante de cuarto básico, recibió bullying. Es porque la legislación de educación lo obliga, es parte del derecho objetivo. Entonces se va entendiendo lo que es el derecho objetivo de lo que es el derecho subjetivo, la diferencia. El derecho subjetivo siempre apunta a la titularidad de quien lo detenga. El derecho subjetivo de ustedes a exigir la prestación de servicio educacional respecto a la universidad, el derecho subjetivo de la universidad de exigir respecto a usted, pero siempre respecto de alguien, respecto de alguien, respecto de alguien. Si ustedes se acuerdan de la discusión de la nueva Constitución, se decía, y con justa razón, ¿qué sacamos con estar enumerando tantos derechos, siendo que no se pueden prestar? Porque si tú das un derecho, siempre va a haber alguien que está obligado a prestarlo. Eso, así funciona el derecho. El derecho es como una moneda de dos caras, donde alguien tiene el derecho, alguien está obligado a cumplirlo, a respetarlo. Entonces, si vamos a dar un derecho que diga casa para todos, bueno, el Estado está, o alguien tiene que estar obligado a dar casa para todos, si no se va a incumplir la norma constitucional que permite la casa para todos. Por eso también es un derecho subjetivo, pero es un derecho subjetivo público. Público. Cuando nosotros hablamos de estos controles son derechos subjetivos privados, pero siempre son derechos subjetivos. Cuando uno analiza el derecho subjetivo es la posibilidad de exigirlo respecto de otro. El derecho objetivo, por otra parte, es el conjunto de todos los códigos, constitución, reglamentos, ordenanzas que existen en un determinado país. Ya, digamos. Ya. Ahora vamos a llegar a otro binomio. Ya vimos el binomio derecho objetivo, derecho subjetivo. Ahora vamos a llegar a otro binomio, que es el derecho público y el derecho privado. Y este es el binomio que es el más importante. Esto da como para 3 preguntas de certamen oral. ¿Qué es el derecho público y qué es el derecho privado? Bueno, ahí lo tienen en sus láminas, que son pretensiones de división, pero la realidad se la voy a decir ahora en clase. El derecho público es aquel que rige, y por eso es que no lo pongo en las láminas, porque la idea es que los que vienen a beneficiar a los que vienen a clase. Pero bueno, están las clases grabadas por sí, porque tampoco en raíz. Pero bueno, el derecho público es aquel que rige las relaciones entre los entes estatales y el derecho privado es aquel que rige la relación entre los particulares y además entre los particulares y el Estado cuando el Estado actúa sin imperio. Sí, por supuesto, porque esto es pregunta fija. A todo esto yo digo todas las preguntas de los exámenes. Ya no hay preguntas que yo no las diga en clase, que esto se pregunta y que se pregunta. De eso de los certámenes, ¿cuántas preguntas son? Una. ¿Y con la pelotita? Sí, no tengo pelotitas. Eso no es feo. Sí. No tengo el sistema de... Hay sistema como de pelotas. Lo que no tengo es ese sistema. Son papelitos. Entonces yo ¿sí? le puse una bolsita, una cajita, y digo, saca un papelito y ese papelito es una pregunta. ¿Y eso es todo? Y eso es todo.
Por eso hice, Todo nada. ahí se dice. Claro, ahí está. Por eso es que se va a los extremos. ¿Ya? Para su tranquilidad, son muchos más los que están cerca del 100. Pero así es el sistema. ¿Ya? Les va a gustar, siempre también. Así nos educamos nosotros los abogados, en ese sentido. Entonces es difícil conocer otro, porque así lo obliga a usted a prepararse muy bien. Salvo que le guste jugar con la suerte. Es legítimo, ¿no? Pone papelitos calientes. No tienen que mirar para otro lado. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. Entonces, el derecho privado público es aquel que rige la relación entre los entes públicos o los entes estatales. Entre ellos y entre ellos y el ciudadano. Vamos al ejemplo al tiro para que lo entendan. Sí. Cuando el poder ejecutivo se presenta frente al poder legislativo a, por ejemplo, presentar un proyecto de ley. Eso está regido por el derecho público, cómo se relacionan los entes públicos. Cuando hay un proyecto de ley que se estima por un grupo de congresistas que es inconstitucional y lo llevan al Tribunal Constitucional, derecho público. Relaciones entre entes públicos. Cuando el carabinero para al automovilista porque viene con una luz ahí parpadeando, está tuerto. Eso es derecho público, no es derecho privado. Cuando ustedes van a hacer una presentación a la Dirección de Obras Municipales para regularizar una propiedad, eso es derecho público. Ustedes se están relacionando con una dirección de obras de una municipalidad, que es un ente público. En una licitación, profe, Depende. Eso es un caso bien complicado, pero abordémoslo cuando diga el derecho privado, para poder abordarlo de mejor. Entonces, antes de entrar al derecho privado, lo importante es esto. Por favor, esto anótenlo y esto se pregunta. Esta es la segunda pregunta. Y es, ¿cuál es el principio que rige el actuar dentro del ámbito del derecho público? Y el principio es que se puede realizar solo aquello que está expresamente permitido. Se puede realizar por parte de los entes públicos solo aquello que está expresamente permitido. Más no una cosa distinta. Y rige respecto de ello el artículo 7º de la Constitución Política de la República, establece el principio de juridicidad. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Todo acto en contravención con este artículo es nulo. Solo se puede realizar aquello que está expresamente permitido. Antes de la pregunta, déjenme abordar el derecho privado. En cambio, el derecho privado es aquel que rige las relaciones entre los particulares y una parte, particular con particular, y entre los particulares con los órganos del Estado cuando el órgano del Estado actúa sin imperio, desprovisto, desnudo del imperio. Vamos al ejemplo. La Universidad de Chile es un ente estatal, al igual que la Universidad de Santiago de Chile. Pero cuando una empresa constructora va y le hace el edificio a la Universidad de Chile, eso es derecho privado, porque la Universidad de Chile está desprovista de la potestad. Cuando le realizan el hospital a Carabineros, ¿sí? ¿Quiénes hacen el hospital de Carabineros? Son los Carabineros. Es una empresa constructora. Pero cuando la empresa constructora va a realizar el hospital de Carabineros,
Carabineros como institución va desnuda del imperio. No puede Carabineros decir, oye, yo soy carabinero, entonces yo te exijo que esto... No, o sea, compadre, no seas payaso. Carabinero y de allá para acá, pero tú estás en una relación entre privados conmigo, porque estás desnudo de tu imperio. La Chile está desnuda del imperio. Lo mismo el metro como empresa estatal. Cuando quiere realizar una nueva línea, no es que el metro tenga contratado trabajadores que perforen. No, el metro es una empresa con participación del Estado. Con participación del Estado. Ahora ha tenido menos, pero partió como una empresa 100% estatal. ¿Ya? ¿Qué más? El Congreso Nacional, típico. Cuando quiere realizar, por ejemplo, la última vez que yo tenía un cliente que realizó labores, y ahí vamos a tocar después, a ver, terminemos de denunciarlo, pero a propósito de la pandemia, hubo que instalar estos como cubículos para que discutiesen sin contagiarse. ¿Ya? ¿Y quién instala eso? Una empresa. No es que el Congreso Nacional contrate trabajadores y les pague para que realicen esa función. No, el Congreso Nacional llama una licitación. Para que, bueno, cuando se llama esta licitación, esa relación queda regida por el derecho privado. Entonces, vuelvo a decirlo, el derecho privado es aquel que rige las relaciones entre los particulares, por una parte, y entre los particulares y el Estado, pero cuando el Estado actúa desnudo del imperio, es decir, de la fuerza. Profesor, ¿qué tipo de derecho Pero un poquito, para terminar el enunciado. Ahora, ¿cuál es el principio que rige la relación de derecho privado? Y es que se puede hacer todo aquello mientras no esté expresamente prohibido. Suena parecido, pero es totalmente distinto. Se puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes conocen el contrato de leasing? Ya. El contrato de leasing, que es una mezcla entre un arrendamiento y una compra, es un contrato que no estaba regulado en un comienzo en nuestro derecho objetivo. Sí, eso. Pero no estaba regulado en un comienzo. Entonces la pregunta es, ¿se podía o no se podía realizar un contrato de leasing? Y la respuesta está acá, lo que estamos viendo. Por supuesto, porque dado que nos movemos en el ámbito del derecho privado, se puede hacer lo que uno quiera, mientras no esté expresamente prohibido. ¿Y en alguna parte se prohibía realizar un contrato de leasing? No. Entonces, ¿se puede realizar? Sí. Entonces son parecidos, no es lo mismo. Voy a llegar a confusión. ¿Alguien tiene dudas antes de entrar a las dos preguntas de usted, la que enunció y la que va a enunciar? ¿Alguien tiene una duda respecto a lo que acabo de expresar? Estas son preguntas de certamen, se las estoy diciendo. Después no digan, no, pero justo eso que lo digo. No sé si tiene razón, por ejemplo, la expresión que pero el esfuerzo de los senadores. Ya, pero no, pero un segundo, la pregunta es exactamente respecto a lo que dije, si no la tiramos a la fila. Yo tengo A una la fila, ya, a la fila. Señor, primero la pregunta que me formuló en un comienzo, después la que no me alcanzó a formular porque lo interrumpí y después vamos con la primera que me formuló. Es respecto de las licitaciones. ¿Ya? Las licitaciones, entonces, ¿en qué consiste? Las licitaciones, ustedes que son ingenieros civiles industriales, yo trato de aparentar ignorancia frente a ustedes, pero no soy ignorante en temas matemáticos. Las asignaturas son un método asignativo. Ustedes cuando estudian ingeniería, no, ¿cómo se llama el ramo? Se llama método de organización, ¿cómo se llama? No, se llama organización industrial. Cuando ustedes tienen un ramo de organización industrial, cuando ustedes estudian, ya lo tuvieron. Entonces, organización industrial. ¿Ya lo tuvieron o lo van a tener? O sea, organización, entonces, no es porque yo no tuve, Bueno, si lo voy a decir recién. Organización, en la organización industrial que ustedes ven microeconomía, ahí ven la microeconomía, ¿no? Ven los equilibrios microeconómicos, Cournot, Bertrand, ya, pero fíjense, no sé qué es el microeconomía. Microeconomía, sí, microeconomía. Ustedes deberían ver, si no faltó el segundo ramo, que existen distintos métodos, formas, que llevan a puntos paretianamente más óptimos. ¿Están utilizando el óptimo de Pareto?
parecidamente más óptimos para lograr una asignación más eficiente. Y uno de ellos es la licitación. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en la licitación? En lugar de realizar tratos directos, a ver. Mire, yo voy a contratar tantos servicios o este edificio, la construcción de este edificio. Si yo empiezo a negociar uno con ustedes me van, de partida me van a hacer gastar tiempo, punto 1. Y punto 2, ustedes tienen un gran poder frente a mí. Pero si yo les digo a todos ustedes, saben que yo soy el Congreso Nacional y quiero construir este edificio, necesito que ustedes me hagan una propuesta para hacer este edificio, no, este edificio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para ganarse? Primero, los voy a obligar a comprarme las bases. Bueno, si usted quiere conocer las bases de mi licitación, tiene que pagar $1.000.000. ¿Ah? ¿No? Mercado público. Si le compran mercado público. Hay determinadas licitaciones que están obligadas a ingresarse ahí, hay otras que pueden estar fuera de ese portal. Ya, pero lo importante es que yo los puedo obligar a comprarme las bases, pero acá viene lo más importante asignativamente, que los voy a obligar a competir entre ustedes. Entonces ustedes saben que pueden lograr un margen de renta de este volante. Saben cuáles son sus costos, los conocen perfecto. Cada uno de ustedes conoce cuáles son sus costos. Pero también conocen cuánto va a ser el margen de ganancia dado sus costos. Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Ganarse la licitación. Porque además, mientras más licitaciones se ganan, cuando quieran postular una nueva licitación, obtienen un historial de licitaciones ganadas y eso les asigna más puntos. Entonces, en la competencia, ¿ustedes qué es lo que van a buscar? Lo que van a buscar es reducir lo más posible ese margen de ganancia de ustedes para ganarse la licitación. ¿Y quién va a resultar beneficiado? Yo. Por eso es que es asignativamente eficiente realizar licitaciones. Ahora, cuando se realizan licitaciones, esa licitación queda regida por el derecho público o por el derecho privado. Ese es un gran tema, pero ese tema está dedicado a los abogados. Hay abogados y para los jueces. Hay unos que dicen, no, esto es puro derecho privado. Hay otros que dicen, no, ojo, que acá hay derecho privado, pero también hay elementos de derecho público, porque el licitante queda con la facultad de multar al otro. Y esa multa, ¿es lo mismo que una multa de tránsito? ¿O es otra multa distinta? Pero esos son temas que ya son más de abogados. No les va a servir mucho a ustedes. Más que por esta serie. Esa multa se refiere así como... Son multas de contrato. Usted tenía que cumplirme el lunes y me cumplió el martes. Porque el lunes le faltaba la vuelta, así que yo lo multo. Esa multa se refiere. Bueno, esa multa tiene la misma naturaleza, una multa de tránsito o una multa distinta. Porque si decimos que en verdad la licitación está regida exclusivamente por principios de derecho privado, es totalmente distinto a una multa de tránsito. Pero si decimos que la licitación tiene elementos de derecho privado y derecho público, parece que sí, es así. En el caso de las autopistas, creo que se llaman licitaciones público-privadas. Y bueno, hay multas asociadas, pero por la base de licitación. Exacto. Entonces, esa multa, ¿cuál es la naturaleza de esa multa? Pero esos son temas que están reservados para los aburridos de los abogados. Esa es la primera pregunta que usted me hizo. Ahora voy con la segunda que me quería hacer, pero que yo lo frené. La segunda es más de contingencia actual. Ya vamos, porque la otra también es de contingencia actual. Fundaciones, ¿Ya? ¿qué tipo de contrato rige? Las fundaciones son de, lo vamos a ver, Pero sí, lo vamos a ver, porque, De luz. y tenemos que verlo, porque ustedes no están ni más ni menos que en una fundación. No sé si lo saben. Pero esto es una fundación, la Férico Santa María. Bien, ¿no? no. Algunos sí, otros no. Fundación, ¿por qué? Entonces, medio... por ser una... Uno elige la forma organizativa. A ver, ya vamos a abordar esa pregunta de inmediato. Primero que todo, ¿a qué acuerdo llegaron respecto del break? Podría ser ahora, profe, por ir a buscar el coffee. Se la Cierran esta así. Lleva acumulado 8,5. ¿Y qué hora es? 8. Ya, pero ¿quieren que hagamos 20 minutos o se hacen uno de 5? Prefiero 20. Bueno, como ustedes quieran. De 20, profe. ¿Ah? Vamos a demorar un poco. Ya, de 20, listo, nos vemos acá en 20 entonces. Oye, ¿y qué hago con mi celular si me lo pelan, güey? No ustedes, pero yo también quiero salir, po. Entonces, ¿qué hago yo? Si lo desconecto. Pero no pasa nada. Profe, el anfitrión es- yo... Ah, ¿verdad? El anfitrión es ese, po. Ya entonces lo voy a desconectar y me vuelvo a conectar. Ya. Chao.
hacer mi propuesta. Veamos si les quedan muchas opciones. Sí. Profe, ¿y va a visitar igual por WhatsApp? Sí, por supuesto, cuando termine la negociación con... Avisen si sale bien nomás. Sí. Es que si sale mal no me van a ver más. Sí, pero cuando diga, va a decir que Felipe va a Sí. Exacto. Si sale mal no me van a ver más. No sé qué van a ver. Mi condición va a ser esa, una y una. Ya, retomemos entonces. Le iba a explicar, a propósito de la Fundación para fumar un cigarro y la escultura ahí de Federico Santamaría. A propósito de la pregunta sobre la fundación. Entonces, lo que voy a decir ahora es materia pura para su trabajo. Grupal. Quiero que la próxima clase la hagamos al tiro sobre el trabajo grupal para que puedan organizarse y comenzar a trabajar desde ya, porque el trabajo grupal se entrega exactamente el día del último certamen. Uno puede decir, no, pero es que no nos dio tiempo. No, o sea, lo voy a comenzar a hacer desde sí. Entonces, va a venir la primera clase. Ahora vamos a introducir ese tema. O sea, un pequeño paréntesis. Vamos. Entonces, las personas pueden ser de dos tipos. Personas naturales, seres de carne y hueso, existentes, o personas jurídicas, que son entes ficticios que crea la ley. En cambio, la persona natural no es creada por ley, no está condicionada a la ley, sino que la ley no hace más que reconocerla en su dignidad. Está bien, ahí hay dos escuelas de pensamiento que se enfrentan. En Chile lidera una facción, una universidad, mi alma mater, la Universidad de Chile, y lidera la otra facción, la Universidad de Chile. La mía está seguida por la Universidad de los Andes, la Católica del Paraíso y todas las universidades que son de raigambre cristiana. La otra son las escuelas de derecho laica. Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad del Paraíso, la USACH ahora que también tiene derecho. Tienen dos visiones distintas de lo que es derecho. Ellos son los positivistas, en cambio nosotros somos los naturalistas. Los naturalistas sostenemos, adscribo a esa posición, que la ley humana tiene que estar subordinada a otra ley, que es la ley natural. Y esa a su vez está subordinada a otra, que es la ley eterna. Por lo cual no hay ninguna ley humana que pueda sublevarse contra la dignidad humana. Porque la ley no hace más, y por eso es que es pertinente lo que le estoy diciendo, no hace más que reconocer la dignidad del humano, pero no la determina, ni la condiciona. En cambio, los positivistas dicen que la democracia es capaz de elaborar cualquier ley, en tanto esté sujeta a las leyes democráticas. Se les fue la positivista a la universidad. Y ustedes pudieron haber visto ese enfrentamiento en el Tribunal Constitucional, del aborto, el día después, etc. Entonces, hay dos personas, la natural, que ya con estas dos escuelas que la ven, la positivista y la naturalista, y la persona jurídica, que tanto para positivistas como para naturalistas es lo mismo. La persona jurídica es un ente ficticio. Nos vamos a quedar con la persona jurídica. Las personas jurídicas pueden ser de derecho público o pueden ser de derecho privado. Personas jurídicas de derecho público, el propio nacional, el mismo Estado. Personas jurídicas de derecho privado, las hay dos, con fines de lucro, sin fines de lucro. Y dentro de los sin fines de lucro están las fundaciones, las corporaciones. La Federico Santamaría es una fundación. Ya que estuve leyendo, para poder atenuar el hambre. Federico Santamaría, considerando la labor que le correspondía a las clases más pudientes, estoy replicando lo que acabo de leer, no estoy inventando. Ustedes lo pueden ir a leer cualquier la labor que le correspondía a las clases más pudientes del país respecto al proletariado, deja parte de su patrimonio para que se cree una fundación. Está en su testamento. Y así nacerá Federico Santamaría. Ahora no sé cuántos proletarios hay,
Ya, pero es sin fines de lucro. Eso es lo importante. No se puede retirar utilidad. Están las con fines de lucro. Están, y dentro de las con fines de lucro, y acá, por favor, anótenlo bien para su trabajo, están las sociedades de personas y están las sociedades de capitales. Las sociedades de personas, la más relevante de las sociedades de personas, es la sociedad de responsabilidad limitada. Por parte de las sociedades de capitales, las figuras más relevantes es la famosa SPA, o Sociedad por Acciones, y las sociedades anónimas, sean abiertas o sean cerradas. Lo más importante en una sociedad de personas es la identidad del consocio. Eso es que en las sociedades de personas hablamos de socios. Ese es el lenguaje, socios. En cambio, no hay socios en las sociedades de capitales. En las sociedades de capitales lo que hay son accionistas. Y el vehículo más relevante es el capital. Si ustedes llegan, por ejemplo, a una sociedad de profesionales ingenieros, que es una sociedad de responsabilidad limitada, que es una consultora de ingenieros industriales a propósito de temas de organización industrial. Una sociedad de responsabilidad limitada. Algún consocio no va a poder. ¿A quién le tengo preguntas? ¿Por qué no va a tener la palabra? Ok. Terminé. Entonces, ninguno de los consocios va a poder llegar y traspasarle a usted o a cualquiera de ustedes la propiedad de esa sociedad, de su porcentaje societario. Porque lo relevante entre esos profesionales que se unieron para formar la consultora fue la persona del consorcio. De la misma manera, cuando alguno de esos ingenieros fallezca, los herederos no van a pasar a ocupar el lugar de quien fallece, del causante. Obviamente, los socios que queden van a tener que pagarle la valorización a los herederos. Pero eso no pasa en las sociedades de capital. En las sociedades de capital lo importante, lo relevante es el capital. Por eso es que si ustedes tienen plata y llaman a la Reinvial y le dicen, oye, la Reinvial, que tú eres una corredora, cómprame 10 acciones, cómprame 10 acciones de la CCU. ¿Vale? Las compran y ustedes pasan a ser accionistas de la CCU. Y los mayoritarios de la CCU nada pueden decir porque es una sociedad anónima abierta. ¿Ya? No depende de la voluntad de ellos que ustedes ingresen. Ustedes pasan a ser accionistas que tienen el título. Cuando ustedes fallezcan, sus herederos van a pasar a tener el título accionario. Porque lo más relevante ahí es el capital. Entonces, ¿por qué yo les hago hacer este trabajo a todos mis alumnos? Porque también existe el malentendido. Bueno, el primer malentendido que les dije, el contrato laboral lo comete el 90% de los abogados. El 90% de los abogados de Chile cree que el contrato laboral es un contrato escrito. Y el 99,9% de los abogados en Chile siempre les va a decir que la mejor empresa es la SPA. Eso es mentira. Eso es mentira y lo digo por la clase que se está grabando. Esa es una excelente pregunta. ¿Se está grabando? Cuando lo conectó de nuevo, decía que se estaba grabando. Dice grabando, rec, profe? eso significa que se está grabando. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el 99,9% de los abogados, cuando ustedes quieran emprender, te van a decir, no, la mejor es la pero eso es mentira. Eso es como, oye, quiero un terreno. Oye, el mejor que te va a quedar es el que está en trial. Eso no es así. Uno puede o no puede entrar en el de trial. Pero de todas maneras, el mejor es el que le va a hacer un sastre a ustedes a medida. Con las sociedades pasa lo mismo. Por eso yo cobro caro por hacer las sociedades. Porque la sociedad es un traje a medida. Entonces uno se entrevista con las personas y dice, ¿qué es lo que usted quiere? Yo no le voy a decir si la SPA es lo mejor o en la sociedad de responsabilidad limitada. Ninguna de las dos son lo mejor. Solo pueden ser lo mejor en la medida que se adecue exactamente a las necesidades de ustedes. Es una medida. Entonces, cuando ustedes hagan el trabajo, van a tener que crear una sociedad entre ustedes, los miembros del grupo, por el sistema legal de creación de sociedad, sin firmar. Si la firman, se van a meter en un cacho, del cual yo no me hago responsable, porque van a crear la sociedad realmente a la medida del derecho. Les va a llegar encima servicio de impuesto interno y todo el cuento.
no la firmen. Entonces, cuando ustedes creen la sociedad van a tener que justificar. ¿Por qué están realizando una sociedad de personas? ¿Por qué están realizando una sociedad de capitales? Van a tener que justificar los estatutos que están ingresando. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos tratando las clases para este trabajo grupal. ¿Resolví su pregunta sobre la fundación? Perfecto. Entonces la fundación no es un ente público, ¿cierto? Es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? A usted. ¿Ve que ya se lo está olvidando? No, respecto a las sociedades que dijo, solamente que quede claro, dijo las sociedades de capitales son la SPA y la sociedad anónima, o las sociedades anónimas son otro tipo. Las sociedades de capitales son la SPA y las sociedades anónimas. Las sociedades Y anónimas. las Porque hay dos, abiertas y cerradas. de personas, ¿cuál es? Las de personas hay varias, pero la que se utiliza comúnmente es la sociedad de responsabilidad limitada. Pero también hay sociedades civiles de personas que son distintas a la sociedad de responsabilidad limitada y que están bastante en desuso. Están bastante en desuso, pero eventualmente les puede mucho interesar a las personas. Y ese mismo 99,9% de los abogados le dicen, no, esa no se utiliza ya, porque confunde tu patrimonio personal con el patrimonio de la empresa. Entonces eso no hay que hacer, hay que separar los patrimonios. Sí, pero ojo, depende de las necesidades de quienes van a constituir la sociedad. Porque ¿qué pasa si ustedes van a constituir una sociedad de cero ahora? Y ustedes tienen un patrimonio relevante, en términos personales, pero quieren constituir la sociedad de cero. El banco les va a decir que no te va a dar cuenta corriente, compadre. Necesitáis 12 meses por lo menos de tanto giro, y yo no te voy a dar un crédito. ¿De dónde te voy a dar un crédito? Si la sociedad se acaba de constituir, estáis locos. Pero si uno dice, mira, ¿sabes qué? No voy a ir ni con la sociedad de responsabilidad limitada, ni con una SPA, ni con una SA. Voy a ir con otra, voy con una encomandita. Y te voy a mezclar a ti, banco, mi patrimonio con el... Ah, qué interesante. Qué interesante. Entonces, hay encomandita civil, encomandita comercial, hay más sociedades, ¿sabes? Pero vamos a tratar de hablar, que con esto le estoy explicando. O sea, la parte de la sociedad decir, por la parte de las personas, la sociedad de responsabilidad, y por la parte de capitales, SPA y las dos sociedades anónimas. Eso es donde se tiene que mover su trabajo. Pero lo estoy ejemplificando, o más bien demostrando, ya que ustedes son más matemáticos, por inducción matemática. Es una demostración que utilizan ustedes en cálculo, ¿no? Demuestre, y por lo tanto queda demostrado por inducción matemática que yo estoy demostrando. Nosotros también tenemos una ciencia nueva, que es la ciencia jurídica, que esa aseveración es falsa. Entonces, si ustedes lo que están creyendo tanto en su negocio y mezclan su patrimonio personal con el patrimonio empresarial, si tienen una justificación para acudir al banco y dar una cuenta corriente con un crédito de 20 millones, porque están involucrando su patrimonio personal. Y ahí el banco dice, ah, tú quieres que yo crea en esta sociedad, pero tú también estás creyendo en la sociedad. Tanto así que, pudiendo haber separado los patrimonios, no los separaste. Entonces sí, sabes que te abro la cuenta corriente. Porque yo sé que si tú me fallas, yo recaigo sobre tu patrimonio personal. Entonces ustedes van a realizar la actividad con la plata del banco. Y el banco tampoco va a tener problema en prestársela porque va a tener los intereses. Entonces, ahí también van viendo de que las sociedades son trajes a medidas, para que después un abogado, esa es la gracia de este curso, un abogado bueno les enseñe a que los abogados malos no les digan cosas que son en la práctica, o si se las dice, ustedes pueden advertir. Y si saben que esto no es así, compadre. Acá no hay sociedades estándar. Yo no quiero un traje de trial, yo quiero un traje de un sastre. Y para eso estoy dispuesto a pagar, pero dame un traje de sastre, señor. Después yo puedo cambiar el tipo de sociedad. Sí, se puede cambiar en el transcurso de del giro. Y es muy complicado hacer ese. No, para abogado no, para usted. Ya, entonces ahí tenemos la primera parte, ya saben de lo que va a gustar el trabajo, de cuántos integrantes va a ser el grupo, no lo sé, tenemos que definir, o ya tenemos definido acá. ¿Sabemos a ciencia cierta ahora? No. Por lo que, no sabe. Ya. Cuando... SIGA había 15. Ah, ¿ustedes tienen acceso a SIGA? O sea, eso está inscrito ahí. Ah, eso, y tienen acceso a eso, que a mí no me lo dieron. 15. Porque lo definimos al tiro. 15. Más que 15. La última vez que yo me inscribí había 20. ¿En este curso? Pero podemos verlo al tiro, ¿no?
cuando pasó. Ya me está dando calor y frío de ¿No nuevo. se lo viste en SIGA? ¿De cuánto hay en el aula? También hay sale. De los participantes. Ahí en el costado. Sale en la presión. En el costado de la barra. Ah, acá. Sí. ¿Pero cuánto hay? Profe, la sociedad de educación institucional está limitada hay dos. Es que con la IR y la Sí, la sociedad de responsabilidad y la empresa individual de responsabilidad. Pero dado que los trabajos son grupales, no podemos acceder a esa sociedad. Sí. Porque se hace. ¿Cuánto? 16 en aula. 16 en aula, entonces hagámoslo de 4. 4 por 4, 16. Ya si llegan a ver más, lo agregamos a cualquiera de los grupos. No, por no tiene acceso al aula. Ah, ¿estoy metido? ¿Está? Entonces son 10. Ah, sí, sí está. Entonces, son 15. Entonces realicémoslo de 3. 3 por 5, 15. 5 grupos de 3. De esto, dejémoslo así. De 3. 3 integrantes van a ser 5 grupos. 3 por 5, 15. Si hay uno más, lo vamos metiendo, o si hay uno menos, va a quedar un grupo de 2. ¿Ya? Estamos. Entonces tienen que definir cuál va a ser la empresa. Y después, y según eso, tienen que justificar si van a armar una sociedad de personas o una sociedad de capitales. Y el resto lo vamos a ir durante el transcurso del curso. Quiero hacerlo agregar estatutos especiales. Quiero hacerlo que realicen un contrato que se llama de joint venture o asociación empresarial. Y eso es lo que se va a evaluar. ¿Ya? Y va a ser su tercera nota con su tercer certamen que va a requerir con los certámenes. Se entrega el mismo día del último certamen. ¿Ya? ¿Dudas? Perdón, son 2 y el trabajo. Son 3 notas, 2 certámenes orales y el trabajo. ¿Hay alguna condición entre trabajo y la otra nota para? ¿Cómo alguna condición no entendí eso? De repente hay profes que dicen tiene que tener promedio de nota. No. ponderaciones. No, está en la misma ponderación. Tienen un 0 y un 0, bueno, no le está. Pero le da lo mismo lo que tengan, igual el trabajo se le va a evaluar de forma independiente. ¿Ya? Eso. Entonces, antes de partir con la segunda parte. Antes de partir con esta segunda patita, vamos a introducir en lo que es el derecho objetivo, cuál es la relación entre las distintas normas que componen el derecho objetivo. Esto es una pirámide, donde en la cima de la pirámide, está el faraón, acá en la cima de la pirámide está la Constitución Política de la República. En el labor intermedio de la pirámide, donde ustedes vieron que están los escribas, me gustan esos videos de los egipcios, por ejemplo, para que no acuerden cuánto, están las leyes. Código civil, código de comercio, tributario, laboral, todas las leyes, ley de sociedades anónimas. Y en la base de esa pirámide son los esclavos. Están las normas de rango infralegal, que son los reglamentos, los decretos, las ordenanzas, las circulares. ¿Normas cuánto dijo? Infralegales. Es súper importante tener presente esta pirámide, muy importante, que el 99,9% no lo tiene presente para poder dar las soluciones a los casos concretos. Porque existen 2 cuestiones. La primera cuestión es que siempre existe una relación de subordinación entre los distintos eslabones de la pirámide. De modo tal que las leyes tienen que estar subordinadas a la Constitución. Y un acto de insubordinación, que ocurre mucho, un acto de insubordinación de la ley contra su jefe, que es la Constitución, acarrea un control de un órgano establecido de velar por el control, por la primacía del poder constitucional, que es el Tribunal Constitucional, que es anotar estas cuestiones. Porque les pregunto, es el Tribunal Constitucional que se encarga de velar, ya sea preventivamente o regresivamente,
por la supremacía constitucional. Preventivamente realiza este control durante la fase de gestación de una ley. Antes que la ley nazca a la vida, cuando se está gestando, la ley nace a la vida cuando se publica, pero cuando la ley se está tramitando, se puede someter o se debe someter, son dos hipótesis distintas, se puede someter o se debe someter una ley al control preventivo del Tribunal Constitucional. O bien, una ley que ya nació, ya se publicó, también puede ser sometida al control de la supremacía constitucional por parte del Tribunal Constitucional. Y esto puede suceder en muchas ocasiones, porque el legislador siempre toma en consideración casos amplios de la generalidad de las personas. Entonces, un caso amplio, que es la razón que fundamenta la gestación de esa ley y el nacimiento de esa ley, puede que perfectamente en un caso concreto se subleve contra la Constitución respecto de una persona determinada. Y cuando se subleva contra la Constitución respecto de una persona determinada, lo que hace esa persona determinada es paralizar el juicio y llevarlo al conocimiento del Tribunal Constitucional. Y decirle, Tribunal Constitucional, esta ley yo sé que es una ley que cuando se gestó es constitucional y de hecho generalmente es constitucional, pero en mi caso concreto resulta inconstitucional. Entonces quiero que declares que en mi caso concreto, que en mi juicio concreto, esa ley de aplicarse daría resultados inconstitucionales. Y cuando el Tribunal Constitucional ordena que esa ley es, en el caso concreto, inconstitucional, el juez que está conociendo de la causa no puede utilizar esa ley. Tiene que utilizar otras leyes para resolver la controversia porque el Tribunal Constitucional ya le prohibió utilizarla para resolver. ¿Ya? Entonces es importante ese control que existe entre la cúspide de la pirámide y la base intermedia, que es el control de constitucionalidad que lleva a cabo el Tribunal Constitucional, ya sea preventivamente o represivamente. Preventivamente durante la fase de gestación de la ley, o represivamente respecto a una ley que ya existe, es decir, ya ha sido publicada. Pero también deben sujetarse las normas infralegales respecto de las normas legales. Pero ese control, como yo ya les había anticipado, no lo realiza el Tribunal Constitucional, sino que lo que realiza la Contraloría General de la República. Porque en el ámbito infralegal, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos todos los actos normativos de la administración del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo. ¿Y quién controla los actos del Poder Ejecutivo? La Contraloría General de la República, que se encarga de velar que todo acto normativo de la administración, son los que están abajo de la pirámide, los esclavos, todos los actos normativos de la administración se sujeten a una ley. De modo tal de que si la Contraloría estima que un acto normativo del Poder Ejecutivo no se está sujetando a la ley, va a representar por ilegalidad ese acto normativo de la administración. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿puedes repetir algún ejemplo de norma infralegal? Ordenanzas, decretos, reglamentos. Por ejemplo, existe la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la que regula, y salió del Congreso Nacional, que es la que regula las construcciones de los edificios. Pero esa ley requiere concreciones, porque no puede estar conociendo todos los materiales el legislador que van saliendo nuevos. Y la ciencia constructiva es una ciencia que va avanzando a medida que avanza el tiempo. Pero no vamos a juntar a los congresistas para que se mueran 50 años en sacar una ley. Es así, 8 años en sacar una ley. Y en esos 8 años ya va a haber otra nueva técnica. Entonces lo que hace el Poder Legislativo es decir, mira, vamos a dejarle al Poder Ejecutivo, mediante sus actos normativos, que se encarguen de especificar ciertas cuestiones de esta ley. Y así la Ley General de Urbanismo y Construcciones tiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones está en el ámbito infralegal. Entonces no puede sublevarse contra la ley. Y el que se encarga de velar por ese control de
administración es la Contraloría General de la República. Lo mismo en la ley de sociedades anónimas. Tenemos una ley de sociedades anónimas, pero esa ley de sociedades anónimas tiene también un reglamento, que es el reglamento de sociedades anónimas. Y ese reglamento también es emanado de la administración del Estado. Lo mismo la ley de copropiedad inmobiliaria, tiene un reglamento de copropiedad inmobiliaria. El reglamento, obviamente, es un acto normativo emanado de la administración del Estado. Y en tanto emanado de la administración del Estado, está sujeto al ente que controla a la administración. Ya sea la administración central o la administración descentralizada, como son las municipalidades, que es la Contraloría. ¿Y qué tanto poder tienen esas ordenanzas municipales, por ejemplo? Son derechos objetivos. Son derechos objetivos. Es una fuente normativa, igual que el derecho objetivo. Pero está subordinada. Entonces hay que tener mucho ojo cuando uno dice, oye, pero esto lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer porque lo dice esto. O no, no lo puedo hacer porque la ordenanza dice, oye, pero la ley dice otra cosa. Pues. La ley dice otra cosa, entonces, chuta, ahí tiene que el abogado decir, oye, ¿se puede o no se puede hacer? Por ejemplo, la ley de urbanismo y construcciones contiene una potestad interpretativa a la dirección, a la dirección de la administración. Pero chuta, ¿puede la administración interpretar una ley? O en verdad se tiene que dictar una ley interpretativa. Entonces, esas son cosas que marean a los abogados, pero ustedes igual tienen que tenerlas presentes, porque puede llegar un abogado que diga, oye, pero esto no se puede porque está en la ordenanza así, pero perfectamente la administración se puede equivocar, y la administración se equivoca mucho. Entonces uno dice, oye, pero acá hay que ir a... El abogado dice, no, vamos al tribunal constitucional. No, pero ¿cómo? Tenéis que ir a la Contraloría, compadre. No me andéis cobrando, porque después el abogado les va a cobrar a ustedes como empresarios, ustedes como empleados de una empresa. Dicen, oh, me equivoqué. Pero te dije desde el principio que no había que ir a la tribunal constitucional, que había que ir a la Contraloría. ¿Por qué estás yendo donde no tienes que ir? ¿Ya? Profe, un caso de eso sería como lo de que está haciendo el alcalde Carter con esa casa en Marco. Lo que está haciendo el alcalde Carter, no. No, porque entiendo que él se está basando en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción que toda construcción debe estar autorizada por la Dirección de Obras Municipales. Entonces esa construcción no estaba autorizada por la Dirección de Obras Municipales y entiendo, puedo equivocarme, que el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que frente a un incumplimiento de ella se puede ordenar la demolición, además de multa. Entonces lo que está pidiendo es la demolición de construcciones que no se sujetaron a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero no es la ordenanza quien establece la posibilidad de demoler, sino que es la ley misma. ¿Se entiende, no? Sí. Puedo equivocarme en los artículos, no me dedico como les digo al principio a temas de construcción y demoler, me dedico a definir. Y también es importante tener presente lo que les acabo de decir de la pirámide normativa, porque pasa el siguiente fenómeno. Ustedes saben, por lo que les acabo de señalar, que cada vez que uno dice decreto, uno lo que está pensando, norma infralegal, porque dentro de lo infralegal, dentro del eslabón del esclavo de la pirámide, están los decretos, las ordenanzas, los reglamentos, las circulares. Entonces, decreto, entonces es como es emanado de la administración del Estado, es infralegal. Sí, pero hay dos situaciones en las cuales un decreto no es infralegal, sino que es legal. Ese es un caso, que lo vamos a ver ahora, y hay otro caso que es el decreto. Entonces, existen ciertas hipótesis en las cuales el constituyente habilita al legislador para que el legislador diga, ¿sabes qué? Quiero que esta materia específica no la regulemos nosotros los congresistas, sino que lo regule el Poder Ejecutivo. Y para ello lo que hacen los congresistas es dictar una ley delegatoria que permite esa ley delegatoria que la administración, por vía de un decreto, regule una materia, pero con el rango de ley. Rango de ley que le otorga la ley delegatoria. ¿Y por qué no se lo puede otorgar? Porque el constituyente, que está en la cima de la pirámide, habilitó al legislador para que el legislador a su vez quedase habilitado para darle a la administración la potestad normativa para dictar un decreto que tenga el rango de una ley. Y eso se denomina decreto con fuerza de ley, o DFL.
los DFL2, los famosos departamentos DFL2. Eso es un decreto con fuerza de ley, es un acto normativo de la administración que tiene la fuerza de la ley porque existió una ley delegatoria que le permitió a la administración dictar un grupo normativo pero que tuviese la fuerza de una ley, es decir, tuviese de categoría, delegado explica. ¿Y por qué el legislador pudo hacer eso? Porque el constituyente habilitó al legislador. La Constitución dijo, puede el legislador realizar esto, pero el constituyente está por sobre todos los poderes del Estado. Está por sobre el poder ejecutivo, por sobre el legislativo y por sobre el judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución está, como les dije, en la cima de la pirámide. Y además están los denominados decretos leyes. Los decretos leyes son aquellos que se dictan en una situación de excepción constitucional, donde está el Congreso Nacional cerrado. Entonces el Poder Ejecutivo, como un Congreso Nacional cerrado, comienza a dictar normas jurídicas. Y esas normas jurídicas, dado de que son dictados por el Poder Ejecutivo, son decretos. Pero también tienen el rango de ley. Y posteriormente, eso pasó durante la subversión política, el golpe militar, o el pronunciamiento militar. Y tal. ¿Ah? ¿De emergencia? No, los decretos de emergencia son otra cosa, son dictados durante un periodo son previstos por la Constitución, pero es la misma Constitución la que prevé esa anormalidad. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, se dicta un decreto de emergencia, pero es la misma Constitución la que prevé esa posibilidad, o cuando fueron las protestas sociales, y también se dictaron decretos por parte de Piñera, que fueron limitando poderes, pero es la misma Constitución la que prevé que eso pase. En cambio, la Constitución de 1925, que estaba vigente en el pronunciamiento o en el golpe militar, según ustedes quieran, no habilitaba bajo ninguna circunstancia una junta militar para que dejase sin vigencia a ella misma. Pero la junta militar lo que hace es decir, deja de regir, se acabó y se cierra el Congreso, pero nunca la Constitución habilitó eso. ¿Se entiende? En cambio, la Constitución de 1980 sí prevé y habilita al presidente para que dicte esos decretos de emergencia. Están previstos por la Constitución. No, disculpe, ¿puede repetir cómo es la definición del decreto de ley? Es un acto normativo emanado de la administración del Estado en periodos de excepción constitucional en los cuales el Congreso Nacional se encuentra clausurado. Es el decreto de ley. El decreto de ley. El Congreso Nacional se encuentra clausurado. Entonces la Junta de Gobierno se puso a emitir actos normativos. Tiene que hacerlo, no es que haya sido malo. Estoy jugando políticamente, estoy jugando desde las ciencias políticas. Nunca ha existido en la historia del mundo una sociedad que no tenga derecho. Y tampoco ha existido en la historia del mundo derecho donde no hay sociedad. Porque sociedad y derecho están íntimamente ligados. Ahí donde hay sociedad, ahí existe derecho. Y el derecho solo puede existir donde hay sociedad. Incluso si estamos en contexto de una dictadura. O dictadura. Incluso si estamos en el contexto de una dictadura, tiene que haber derecho. Siempre hay derecho. Cuando las personas veían en las cavernas, había derecho. El hombre arrastrando a la mujer, eso era un derecho que sentía el cavernícola. La poligamia era un derecho. Si ustedes vieron Corazón Valiente, ¿vieron Corazón Valiente? No. No. William, pero pucha, tienen que verlo, entonces se perdieron la Mel Gibson. William Wallace, Corazón Valiente, que representa la historia de los escoceses contra el reinado de los ingleses. Bueno, ahí William Wallace se agarra y organiza su revuelta porque vino no el rey, no sé si el rey, ahí me puedo equivocar, vino a ejercer su derecho a las primeras nupcias. Es decir, tiene el derecho a tener sexo con la mujer con la cual tú te vas a casar antes que tú tengas sexo con ella. Es un derecho divino de las primeras nupcias. Sea estúpido o no sea estúpido, fue una realidad que vivió el ser humano, ¿ya? En un periodo de la historia. Entonces, querían raptar a la mujer y por ello ellos se casaron en secreto debajo de un árbol. Vean Corazón Valiente, para llorar. Pero es un derecho, el derecho a las primeras nupcias.
También el derecho a tener esclavos negros era un derecho. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Sea la sociedad más justa o menos justa, exista dictadura, exista democracia, exista dictadura, lo que sea, donde hay sociedad, siempre va a haber derecho. Entonces, los decretos leyes son una realidad. Es una realidad. No podía esperar la Junta Militar a que nuevamente hubiese Congreso Nacional para regular la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, esos decretos leyes pueden permanecer en la vida del derecho, como siendo parte del derecho objetivo, siempre que una ley no las derogue, o bien que no existiendo una ley, suprima, derogue, elimine, o bien que no existiendo una ley para uno y otro lado, siempre, por pirámide normativa, debe ajustarse a la Constitución. Y hay decretos leyes muy importantes que nos rigen hoy en día, ni más ni menos, por ejemplo, que el decreto ley número 211, que es la ley de libre competencia. La competencia se regula en Chile durante el gobierno militar, o la dictadura militar. Lo cual es, acá solo un paréntesis chico, lo cual es un caso muy paradigmático. Nosotros siempre en Chile hacemos las cosas, como dice Coco Legrand, con el vino y la empanada en la mano. El primer presidente marxista que llegamos a la vida democrática en Chile, en el mundo. Y el primer país en el mundo que regula la libre competencia, siendo que no tienen una economía de libre mercado, es Chile. Chile regula la libre competencia antes de tener, en el año 1973, antes de existir una economía de libre mercado. Bueno, claro que no somos chilenos, así somos. Nos gusta hacer las cosas más previstas y nos resulta, a veces nos resulta muy bien. A veces nos resulta muy bien. Pero ahí tienen un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando uno tiene a la vista esta pirámide normativa? Si bien un decreto ley puede decir una cosa, oye, ojo, ese decreto ley fue dictado antes de la vigencia de la Constitución de 1980. Por lo tanto, muchos de sus preceptos no se ajustan a la Constitución. Y deben ajustarse. Entonces, eso también lo tienen que tener presente. Entonces, oye, el decreto ley dice esto, pero por otra parte, dice que la Constitución a mí me garantiza el derecho a estudiar. Oye, abogado, y ahí el abogado lo tendrá que solucionar, pero esta es la pregunta. Yo tengo que a ustedes enseñarles a alertar. Oye, esto requiere, mejor consultemos a un abogado. Un segundo. Ir al abogado como ir al dentista. Es mejor ir preventivamente a eliminar las caries que están naciendo, ahí ya cuando hay que entrar a picar y tratamiento conducto. Es lo mismo. Entonces, ustedes tienen que saber alertar la situación. Y ese es el buen cliente mío. Me dice, oye, ¿sabes que acá me está pasando esto? Uy, menos mal que me llamaste, porque justo lo que quería hacer es lo que te iba a meter en un embrollo de que yo te iba a cobrar toda esta cantidad de plata por litigar. Pero ahora te cobro una asesoría más cortita. Y se acabó el problema. Entonces, ustedes tienen que aprender a alertar situaciones. Entonces, ojo con eso. Sí. ¿Quién era? Yo. Lo mismo pasa al revés, o sea, si se quiere modificar la Constitución, y hay leyes que, en fondo, que se rigen bajo esa Constitución. Si se crea una nueva Constitución y hay leyes creadas durante la vigencia de la antigua, la ley debe sujetarse a la nueva Constitución. ¿Me entiendes? Siempre. Siempre lo que va a hacer. Siempre va a estar. Si hay un faraón y ese faraón se muere, va a llegar un nuevo faraón. Y todos los monos tienen que bailar, todos los escribas y los sacerdotes y todos para abajo tienen que bailar como Ramsés II lo dice, porque Ramsés I murió. Entonces llega una nueva constitución y todo tiene que ajustarse, pero no vamos a ponernos a dictar todo el cuerpo normativo completo, estaríamos 200 años haciendo eso. Entonces lo que hay que hacer ahí es decir, todo tiene que ajustarse a esto nuevo. Y esto es súper importante. Les voy a dar un ejemplo concreto. No sé si ustedes se acordarán de que hubo un momento en el cual el metro de Santiago se puso a distribuir periódicos. Publimetro, algo así. ¿Ah? Ahora, No me acuerdo cómo se llama, pero era del metro. Chuta, entonces llegaban las personas y me decían, ¿para qué voy a comprar el diario del kiosco si me lo van a regalar entrando al metro? Entonces, empezaron a llamar al abogado y decir, está bien esto. Está mal. Chuta, y el abogado dice, no, esto está mal. ¿Y por qué está mal? Está mal porque nuestra Constitución
y esa es una de las razones por las cuales se levantaron banderas de lucha en estas protestas, que estas protestas parece que son un peroraco al lado que está usando en Francia. No es como un juego de niños. No, en Francia están perdidos. Bueno, esos son revolucionarios, siempre lo han sido. El país de las revoluciones. Entonces, nuestra Constitución establece un sistema que se llama subsidiario. No es un Estado social de derecho, es un Estado subsidiario. ¿Qué significa un Estado subsidiario? Un Estado, y lo reconoce el artículo 1 de la Constitución, un Estado que está al servicio de la persona. El Estado nos sirve como un sirviente. Eso es el Estado. No es un Estado poderoso donde... No, es un Estado sirviente. Como el Estado es un Estado sirviente, lo que sucede cuando es que el Estado tiene que entrar a servir una actividad solo si los particulares no quieren o no pueden servir esa actividad. Pero existiendo particulares que quieran servir esa actividad, el Estado debe inclinarse y retroceder. Entonces no puede llegar el metro como empresa estatal en ese momento ponerse a distribuir periódicos. El Estado solo se puede involucrar bajo la actual Constitución en la actividad económica si existe una ley de quórum calificado que así lo autoriza. Esto es una situación súper excepcional que el Estado se involucre en una actividad económica, porque les vuelvo a insistir, el Estado es servil de la persona. La persona está acá y el Estado acá. Hay otros países donde al revés, Corea del Norte, donde está el Estado acá y la persona acá, y hay otros que están parejitos, estilo Alemania. ¿Ya? Pero Chile, que fue también donde nació el sistema neoliberal. No sé si somos raros nosotros. Con la Empresa Nacional del Petróleo y COPEC, exacto. Se dedican a la misma actividad. Entonces, si empieza a haber un choque, COPEC perfectamente podría decir, pues, ¿sabes qué? Tienes que retroceder. Tú tienes que inclinarte y retroceder. Porque perfectamente podría describir gasolina o petróleo. Es que justamente lo que le estoy hablando ahora. Dado que el Estado es servil a la persona ampliamente entendida, ya sea la persona natural o la persona jurídica, pero servir a la persona, es que el Estado enfrentado a la persona está obligado a inclinarse, y eso lo dicen los tribunales, a rendirle majestuosidad a la persona y retroceder. Entonces, expresión de ello es que solo el Estado puede involucrarse en una actividad económica en la medida que una ley de quórum calificado lo autorice. Y el Estado solo puede actuar en esa vida económica en la medida de esa ley de quórum calificado. Entonces, si la ley de quórum calificado no permite a Atenas distribuir, no puede distribuir. Tendría que haber otra ley de quórum calificado y ya sabes que tienes que distribuir, pero esa ley de quórum calificado no pasaría el sedazo constitucional. Nica. Porque no puede el Estado ir a cubrir una actividad que ya está cubierta por particulares. ¿Se entiende, no? Entonces, déjeme terminar el caso del metro. Entonces, los periódicos dijeron Mercurio, La Tercera, dijeron, pero ¿cómo? O sea, me están perjudicando a mí. Y la ley de quórum calificado de Metro no autoriza a Metro a distribuir periódicos. No lo autoriza. Lo autoriza a hacer el transporte por subterráneo, pero a distribuir periódicos no lo autoriza. Entonces, esto fue conocido por las autoridades y se le prohibió a Metro realizar esa actividad. Bien se le prohibió. Bueno, mal otra cosa, pero bien en términos de razonamiento jurídico. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo que nuestra Constitución sea subsidiaria. La Constitución es lo que es. Y respecto a lo que es, la decisión está correcta. Estoy diciendo que así debería ser. Estoy diciendo lo que es. ¿Ya? Señor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior con el tema del gas? Para último. Lo que hay que analizar es la ley de quórum calificado que autoriza a ENAP a involucrarse en la actividad económica. Y la interpretación ahí debe ser súper estricta. Porque recuerden que estamos en el ámbito del derecho público. Estamos en el ámbito del derecho público. ¿Ya? Entonces, en el ámbito del derecho público solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Por eso es que es tan importante esta sección introductoria. Solo se puede hacer lo que está expresamente permitido. Entonces, nosotros analizamos la ley de quórum calificado. ¿Qué es lo que está expresamente permitido? Esto. Entonces, ¿se puede hacer lo otro? Puede el metro también sacar una división taxi. Y de hecho, si ustedes lo ven, el metro en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual tiene inscrito un logo, que es de los taxis. ¿Ya? ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo.
¿Ya? Entonces, ahí hay harta defensa. ¿Por qué? Porque ellos se mueven en el ámbito del derecho público. También en el ámbito del derecho privado uno puede hacer lo que quiera. La empresa que ustedes constituyan ahora, si la llegasen a hacer nacer a la vida del derecho, no pueden modificar. ¿Sabes qué? Modificación de estatuto. Yo ahora ya no quiero vender collas, quiero vender helicópteros. Bien, bienvenido sea. Pero acá no se puede realizar lo otro. ¿Ya? Eso está por constitución. Sí, que el Estado. En la 1970, ¿no? Ah, No, anteriormente no existía esa lógica, ¿no? Del Estado servil del ser humano. No, me equivoqué, no es del ser humano, es de la persona. Porque si el ser humano lo limita a una persona natural, pero también es servil respecto de la persona jurídica. eso no es proveer de necesidades de la. Es que depende de la visión que tú tengas de la economía, porque tú puedes tener perfectamente una visión de la economía, que es la visión neoliberal nuestra, ¿ya? No solo somos los abogados de la Católica los malos de la película, también son los ingenieros comerciales. Sí, también de la escuela de Administración y Economía de la Católica también son malos ellos. Fuimos ambas escuelas los responsables de nuestro sistema actual, ¿ya? Y ellos fueron los que trajeron el neoliberalismo, y bajo el neoliberalismo el mejor asignador es el mercado. Entonces no es dejar desprovisto a la comunidad de bienes y servicios, de hecho es más, es proveerla más y mejor. Porque el neoliberalismo lo que te dice, sus postulados, es que el mercado va a proveer más y va a proveer mejor que el Estado. Y el Estado no tiene que entrar, tiene que ser un policía. Y solo entrar, pero excepcionalmente, muy excepcionalmente, en ciertas cuestiones. Y ahí está impregnada nuestra Constitución de ese pensamiento económico neoliberal. Impregnado, y también un pensamiento muy interesante. Pero los responsables fueron los ingenieros comerciales de la música que trajeron a Milton Friedman a Chicago. Claro, los Chicago Boys, los Chicago Boys, ¿quiénes son? Son ingenieros comerciales de la Católica que se fueron a estudiar un máster a la Universidad de Chicago y trajeron a su profesor, que es Milton Friedman, para que iluminase acá a todas las personas. Milton Friedman era un loco allá. En esos tiempos era el compadre más loco. O sea, todos lo miraban en el mismo Chicago y decían, este compadre, ¿de a dónde? Sus postulados son imposibles. Los de Harvard le decían, estáis loco, o sea, esto es un loco. Y estos traen al loco. Por eso es que Chile es el primer país en el mundo en implementar un modelo neoliberal, porque trajeron al loco a domicilio. O sea, como se le educaba en ese momento. En ese momento era catalogado, lo pueden revisar cualquier literatura, no es un juicio de valor mío. Toda la literatura lo que muestra es que Milton Friedman era tratado entre sus pares, entre economistas, como un loco. Por eso es que Estados Unidos no implementó un modelo neoliberal. Si hubiese sido el dios, Estados Unidos hubiese sido el primer país. Pero incluso dentro de la escuela de Chicago era considerado un loquillo. ¿Ya? Entonces, ojo con ese juicio. Porque uno también podría decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que el modelo, los neoliberales plantean? Es decir, no, pues si acá nosotros le impedimos al Estado de involucrarse, estamos beneficiando a la comunidad. Porque está demostrado de que el mercado es el mejor asignador de los recursos. Por eso es que esa comunidad va a recibir más servicios y mejores. No te estoy diciendo que esto sea bueno, estoy diciendo que hay para todo. Hay para todo. ¿Ya? Y donde falla el Estado en comente regulado. Por eso es que se quiere meter menos. Y de hecho hay compadres que son ya más loquillos, que están más a la derecha del neoliberalismo, que es Milei. Milei el argentino. Ese compadre quiere suprimir el Banco Central. O sea, ni siquiera los neoliberalistas se atreven a tanto. Pero Milei dice, no, acá hay que echarse. Que es la famosa escuela económica que se llama la escuela austriaca. Si ustedes quieren saber más, pueden leer sobre eso, la escuela austriaca, que es la que ilumina a Milei. Pero la escuela austriaca está más a la derecha que los neoliberalistas. Los neoliberalistas son como unos DC al lado de la escuela austriaca. Los compadres se quieren echar el Banco Central, así nomás. Y que la actividad bancaria no tenga un ente superior, sino que los bancos sean empresas que se mueven aquí de mercado. Un loquito. Pero vean, parece que varía. No, pues ellos odian a los keynesianos. Ellos se enfrentan a los keynesianos. Con la inflación que hay actualmente en Argentina. No sé qué será mejor o qué será peor. Pero qué bueno, porque nos permite a nosotros ir a comprar al supermercado. Oye, que eso, que supriman los videos. ¿Ya dudas hasta lo que hemos visto ahora?
Señor. Lo que usted estaba comentando de que el derecho, de cierta forma, va dependiendo de la época, etcétera, a través de la evolución de los años, eso es lo que se conocía como dialéctica. No. La dialéctica nace de Hegel, ¿ya? Y el materialismo de Feuerbach, y base a esas dos posturas filosóficas nace el marxismo, que es el materialismo dialéctico. Pero la dialéctica viene del tiempo de Hegel, que es una contraposición de hipótesis, conclusiones y síntesis, que es una de las que toma Marx. Pero eso, el derecho viene mucho antes de Hegel. El derecho nace mucho antes que esas posturas filosóficas. ¿Más preguntas? Sí, profe. Sí. Sí, según su opinión, volviendo a la Constitución, ¿es mejor- ¿Actual? No, A la Constitución como fenómeno, ¿ya? ¿es mejor una más cortita, más amplia o más acotada que sea? Lo ideal indican y yo también creo eso, lo ideal indican los constitucionalistas, esta es una constitución cortita, que regule lo esencial. Lo mismo que el Código Penal. El Código Penal es un mínimo ético. Tiene que regular lo esencial, no meterse en cosas más allá. Lo esencial. Y la Constitución tiene que regular también lo esencial. ¿Qué es la Constitución? Es un elemento de regulación de la relación entre los poderes, lo que se denomina como check and balance, es balance, pesos y contrapesos. Si le vamos a dar un poder gigante al Ejecutivo, bueno, contrapesémoslo con el acá. Y es como Homero cuando tiene un pescado y le va echando sal y azúcar. No sé si han visto esa. Ya. Entonces le echa un poco de sal, el pescado se da vuelta, le da azúcar, vive, pero ya entonces. Lo que hace la Constitución entre los poderes es un sistema de check and balance, como le denominan los constitucionalistas ingleses, que es de pesos y contrapesos. Entonces el poder legislativo tiene que tener un contrapeso en el poder ejecutivo. Y a la vez ellos tienen que tener un contrapeso con el poder judicial. Eso es uno de los aspectos que va regulando la Constitución. Y por otra parte, la Constitución tiene que regular las garantías del ciudadano por haberle entregado las armas al Estado. Si yo te entrego las armas, no es para que abuses de mí. Entonces, dame un catálogo mínimo de garantías. Y eso, y más cosas no debería meterse, porque a fin de cuentas la provisión, el Estado no tiene plata. Toda la plata que tiene el Estado es plata nuestra, que nosotros lo vamos a estudiar, que nos la quitan, y en eso tiene mucha razón Milei, por medio de los impuestos. El impuesto por algo se llama impuesto, porque viene impuesto, no depende de nuestra voluntad. Entonces, en base a eso, saca el Estado y se hace de recursos y empieza a administrar. Pero ¿cómo va a empezar a asegurar todos estos derechos? Porque cuando uno quiere asegurar todos los derechos, termina no asegurando nada. Porque el Estado no es capaz de proveerlo, simplemente. Entonces, yo creo que me gusta que deben ser constituciones muy cortas que regulen esos dos elementos, la relación entre los poderes públicos y las garantías de los ciudadanos frente al Estado al cual le entregaron sus armas. El Leviatán, de hecho lo que estoy diciendo es el Leviatán. El ciudadano le entrega al Leviatán las armas para que el Leviatán ejerza el monopolio de la fuerza. Entonces, si tú vas a hacer esa entrega de armas, necesitas garantías mínimas. Y eso es lo que tiene que regular la Constitución. Son dos elementos. ¿Dudas más? Ya, ¿cómo estamos a la hora? Perfecto. Ya, entonces quedamos hasta acá. Entonces eso no la toques. Pero está en la clase 2, así que está bien. Ya, ya señores. Nos vemos, ¿ah? Un gusto. Chao, profe, gracias. Chao, profe.